Horizon Zero Dawn fue la sorpresa más agradable que tuvimos en el mundo de los videojuegos allá por el año 2017. La recreación de un entorno salvaje, el carisma de su protagonista y la posibilidad de derrotar complejas máquinas de comportamiento animal son sin duda los ingredientes perfectos para crear un juego visualmente atractivo. Pero hoy vamos a enfocarnos en el elemento que ha convertido a Horizon Zero Dawn en el clásico imprescindible en la estantería de cualquier gamer que se precie, y es su apartado narrativo. Horizon Zero Dawn se creó en los estudios de Guerrilla Games afincados en la ciudad de Ámsterdam. Hasta la fecha, el estudio solo era conocido por fabricar shooters en primera persona, sobre todo la franquicia Killzone. Lo curioso es cómo un estudio que había basado su fama en crear juegos lineales de disparar armas de fuego pasó a escalar y a evolucionar hasta convertirse en un estudio capaz de crear un roleplay de mundo abierto con un universo complejo y una historia eficiente y satisfactoria. Según el documental de Noclip, en el año 2010, tras 3 exitosas entregas de Killzone, el equipo creativo se planteó si esa era la línea que el estudio quería seguir haciendo. Según Jan-Marc Van Beek, el director de arte de Guerrilla, existía una fatiga creativa después de años y años de repetir la misma fórmula, y aunque los shooters seguían siendo la apuesta segura, el estudio estaba cansado de crear mundos apocalípticos, grises y fríos. Herman Hulst, el director gerente de la compañía, le corrobora que el equipo quería apostar por una experiencia bella, con una nueva paleta de colores y un entorno en el que el jugador quisiera pasar horas. El estudio holandés permitió que todos los trabajadores presentaran una propuesta de videojuego. De las 40 ofrecidas, solo una de ellas era un shooter, cual evidenciaba las ganas de los creadores de invertir su talento en crear cosas nuevas. Destacó la propuesta de JB, el director de arte del estudio, sobre un mundo abierto donde una protagonista joven estaba fascinada con el pasado perdido de su mundo. Aloy, las tribus, las máquinas y el mundo nuevo surgido 1000 años después de un declive de la humanidad ya estaban allí. Lo que faltaba era una historia que uniera todos esos elementos y explicase por qué se había extinguido la humanidad. Después de atravesar algunas dificultades, finalmente Guerrilla decidió seguir su pasión y dedicar una pequeña parte del estudio a desarrollar Horizon Zero Dawn. Los estadios previos, el equipo se enfocó en definir la experiencia de juego, creando mecánicas, enriqueciendo un mundo centrado en la naturaleza salvaje que poco a poco iba ganando en profundidad y detalles. Sobre esta parte del desarrollo se pueden destacar varias curiosidades. Por ejemplo, influenciados por la temática bélica de sus antecesores, pues el juego contaba con máquinas de estilo militar. El problema de las máquinas de guerra es que no despertaban una respuesta emocional en el jugador y además limitaban mucho la experiencia de creer que eras un cazador, porque te llevaban más a pensar que eras un soldado. El estudio arriesgó probando a crear robots con formas de dinosaurios, lo que al principio parecía una idea un tanto descabellada. Y la idea entusiasmó porque emocionalmente se invertía muchísimo más, pero suponía un gran reto para cualquier director de narrativa intentar insertar esos elementos en una historia que tuviera sentido. Con todos los elementos de jugabilidad y de diseño establecidos, ya lo único que le quedaba a Horizon Zero Dawn era tener una buena historia. Guerrilla contrató como director de narrativa a John González, conocido ya por haber participado en otro juego de mundo abierto post-apocalíptico como era Fallout New Vegas. Cuando John González le hicieron la presentación, le encantó, pero se dio cuenta de que uno de los misterios que había que resolver acerca del juego era por qué en un mundo en el que los humanos están rodeados de tecnología se negaban a usarla o aprender de ella. Nada más llegar, él hizo varios cambios. Por ejemplo, todo el desarrollo del juego se había hecho alrededor de una ciudad principal que era Mesa City. Aloy partía desde allí y iba a hacer las diferentes misiones. Esto cambia, y como ya sabréis al principio empieza en la tribu Nora. Esa idea no se descartó, pero se trasladó a una parte mucho más posterior del juego, que es cuando llegamos a Meridian. Otra decisión que tomó John González, mucho más controvertida,
es que Aloy no podía ir a caballo. Durante años en el desarrollo se estableció que Aloy iba a ir a caballo, pero para la historia que estaba creando John González se necesitaba que no quedase ninguna especie de animal que fuese grande. Sabemos que en el juego hay zorros, jabalíes, pavos reales, pero ningún mamífero o ningún herbívoro grande. El estudio, comprometido con crear una buena historia, aceptó las decisiones de su director narrativo, pero no fue hasta 6 meses después de escribir y volver a escribir que los creadores estuvieron satisfechos con la historia que se iba a contar en el juego. Según las palabras del mismo John González, hubo que reescribir el guión muchísimas veces y tomó cientos de horas hasta que la aventura de la joven cazadora Nora fue como la conocemos hoy. Para resolver el misterio principal del juego, John González estableció una pregunta inicial. La pregunta era ¿por qué los humanos olvidarían la tecnología si la tecnología estaba a su alrededor? Para ello hizo una lista de cosas que se deberían explicar. A. Imaginar una historia entera para ese nuevo extraño mundo. B. Crear un personaje convincente para jugar. C. Darle una razón profundamente personal para ir a buscar a través del mundo. D. Asegurarse de que su búsqueda personal chocara con los misterios más grandes del mundo. Y E. Que el ritmo de las respuestas la vaya conduciendo poco a poco hacia el final del juego. Es importante resaltar la importancia de los dos personajes principales de la obra, que serían la protagonista y su entorno. Ambos son el eje central de la narrativa y por eso requieren un lore o una explicación de por qué están allí. En el caso de Aloy, a través del cual el jugador iba a experimentar ese nuevo mundo, se necesitaba que se estableciese una conexión emocional con ella desde el principio del juego. Esto se consigue con una de las escenas más famosas del juego, que es el Happy Birthday Isaac o Feliz Cumpleaños Isaac. Aloy, al igual que su cuidador Rost, es una paria a la que no se le permite establecer vínculos con los demás miembros de la tribu. Cuando cae por accidente dentro de una de las ruinas de los antiguos, descubre un cadáver en el suelo con un foco, un dispositivo en la oreja que ella toma y coloca en la suya. Automáticamente se reproduce un mensaje mediante un holograma en el que un hombre está presuntamente felicitando el cumpleaños de su hijo pequeño. Aloy, que había sido repudiada por todos, recibe por primera vez una muestra de lo que es el afecto de alguien extraño que no sea Rost, y queda totalmente conmovida y prendada por este mensaje, al tiempo que el jugador empatiza con sus emociones, aprende cómo se usa el foco y descubre cosas nuevas acerca del mundo extinguido. En una sola escena de alta carga emocional, empezamos a preocuparnos realmente por Aloy y nos despierta la curiosidad por el mundo perdido. A nivel narrativo, podemos afirmar que es una escena muy competente para conseguir los resultados que se buscan a la hora de enganchar al lector a nuestra historia. Esta escena fue agregada a posteriori, puesto que durante mucho tiempo la idea de John González era que Aloy descubriese el foco en la prueba, cuando ya era adolescente. Los desarrolladores necesitaban que el jugador aprendiese a manejar el foco desde antes. Así que John González reescribió los primeros pasos de Aloy para incluir el Happy Birthday Isaac con gran acierto. Lo interesante de esta anécdota es ver cómo John González tomó una dificultad y la convirtió en una oportunidad para crear un momento narrativo que sirviese a sus intereses y quedase insertado en la historia de una forma orgánica, sin parecer un añadido o un infodumping ajeno a la narración principal. La idea de limitar la historia de Aloy a la búsqueda de una persona que en el fondo de su corazón lo único que quiere es encontrar su identidad, averiguar quién es su madre, es todo lo que debe inspirar una buena historia. Los sentimientos universales de soledad, de búsqueda de identidad y de dolor son elementos comunes en todas las personas. Si en tu historia utilizas un sentimiento primario en tu personaje principal, el escenario se plegará ante él. Será una historia que podrá desarrollarse pues en un piso de una gran ciudad, podrá desarrollarse en un mundo post-apocalíptico 1000 años adelante, o podrá desarrollarse en una galaxia muy muy lejana. Respecto a explicar cómo el mundo se había extinguido, pero aún quedaban máquinas, era otro de los retos a solventar.
Por eso vamos a analizar los grandes aciertos que hubo en este aspecto. El primero es cómo se explica la extinción de la humanidad. La revolución hecha por robots no es un tema nuevo, es un cliché que ya hemos visto en muchas obras literarias y en el cine. Sin embargo, un cliché bien manejado puede dar unos frutos estupendos. El niño abandonado que resulta ser el elegido, o las malvadas máquinas que destruyen la Tierra, pueden seguir usándose si se les da la vuelta de tuerca adecuada. Hemos visto muchos apocalipsis ya, pero son pocos los que realmente las máquinas vencen y el mundo se extingue por completo. Este giro propone un escenario distinto a lo que estamos acostumbrados como espectadores. Cada vez que Aloy explora una ruina de los antiguos, va aprendiendo más y más acerca de lo que pasó, lo cual es una forma inteligente de mantener el misterio e ir averiguando más. Cada descubrimiento tiene un impacto emocional en Aloy, puesto que la investigadora que aparece en los hologramas guarda un gran parecido físico con ella. La idea del clon, el hecho de que Aloy haya sido creada exclusivamente para abrir una puerta y poder ver un mensaje de pedida de auxilio por parte de la inteligencia artificial que creó su predecesora, pues dota al personaje, pues por un lado de banalidad, porque realmente es solo un clon creado con ese único objetivo, pero también de una gran importancia, porque es la única persona que puede salvar a la humanidad. Lo que nos enseña Horizon Zero Dawn y lo que podemos aprender de John González es que un personaje principal nos conecta a través de su humanidad, y si la historia nos involucra a nivel emocional, nos interesará acompañarla en ese viaje de descubrimiento personal. La forma de resolver el problema de la tecnofobia que tienen las tribus, la creación de una inteligencia artificial capaz de repoblar la naturaleza de vida, y los pequeños bits de lore que se van encontrando a lo largo del juego conforman un universo verosímil, interesante y que satisface todos los interrogantes sin insultar a la inteligencia del jugador ni caer en Deus Ex Machina o los ha hecho un mago al que otras franquicias ya nos tienen acostumbrados. No es por nada que Horizon Zero Dawn ha sido aclamado por la crítica y por el público, y debería servir como ejemplo de una historia muy bien contada.